día a todos, bienvenido a este nuevo capítulo que es acerca de la descripción de la tabla periódica. Vamos a ver todo concerniente a lo que es de qué manera está ordenado, clasificado la tabla periódica actual. Porque recuerda que en la clase anterior hicimos lo que es la evolución de la tabla periódica. Y hemos visto, ¿no?, de qué manera se ha evolucionado, donde hubo personajes que han aportado algo. Entre ellos, Mendeley, Moseley, Newlands, Dauvergne, Chern-Cortis, entre otros. Ellos han aportado algo a la tabla periódica, hasta que hoy en día se forme la tabla periódica actual, o la tabla periódica moderna. Entonces, en este capítulo vamos a ver la descripción de la tabla periódica moderna. ¿Ok? Veamos. Listo. La historia de la tabla periódica se basa en que algunos personajes han aportado algún diseño o algún aporte a la formación de la tabla periódica. De alguna u otra manera han ordenado a los elementos químicos en octavas, en triadas, en metales, no metales, entre otras características. ¿No es cierto? Entonces, los más resaltables es que Mendeleev ordena a los elementos químicos de acuerdo a qué? A su masa atómica. Y Moseley ordena de acuerdo a su número atómico. ¿No es cierto? Entonces, eso por ahí. Entonces, la evolución de la tabla es un largo proceso en la que se ha venido formando de a poquito la estructura de la tabla periódica actual, en donde muchos han participado, obviamente, ¿no? Hasta llegar hasta la actual tabla periódica moderna. Entonces, eso es a modo de resumen lo que es la historia de la evolución de la tabla periódica. Pasemos. La tabla periódica actual se llama ¿a qué? Bueno, se le atribuye a cuando Henry Moseley, basándose con rayos X, él determina los números atómicos de los elementos químicos. Y Moseley es el que descubre un modo práctico para ordenar a los elementos químicos. Él ordena en base a qué? En base a su número atómico, en base a su experimento basado en los rayos X. Entonces, ya Moseley ordena, ¿no es cierto?, en cuanto a los números atómicos. Él, en su enunciado, ¿qué plantea? Plantea lo siguiente. Plantea que las propiedades físicas y químicas de los elementos químicos son funciones o están en función a qué? En función a sus números atómicos. O sea, cuando Moseley ordena a los elementos químicos de acuerdo a su número atómico, se da cuenta que también las propiedades físicas y químicas son funciones o están en función a su número atómico. Ajá. Entonces, ¿qué dice? Los elementos van a estar ordenados de manera ascendente o creciente a sus números atómicos, o también llamado cantidad de protones. Recuerda que el número atómico también se le conoce como ¿qué? Protones. Entonces, ese es el planteamiento que dice, ¿no?, Moseley. ¿Por qué es importante Moseley en la tabla periódica actual? Porque la tabla periódica actual o moderna está ordenado en función a qué? En función a sus números atómicos, en forma ascendente. Si esta es mi tabla periódica, los números atómicos incrementan de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. ¿Qué significa eso? Si aquí tengo el elemento 1, que es el hidrógeno, el elemento 2, helio,
litio, berilio, carbono 6, ahí está, 6, y así. Va incrementando de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo el número atómico. También en base a eso, las propiedades físicas y químicas son funciones de su número atómico. Entonces, la tabla periódica moderna es aquel que se ordena de acuerdo a su número atómico, donde en la tabla periódica aumenta, ¿no?, de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. Esa es la tabla periódica actual. Ahora, ya conociendo la estructura, de qué manera está formado, vamos a pasar al concepto de la tabla periódica actual o moderna. ¿Sí? Muy bien, entonces pasemos. Para poder definir la tabla periódica moderna, hay que basarnos en varias características. Recuerda que la tabla periódica incrementa o está ordenado de acuerdo a su número atómico. Ese es uno. Además que las propiedades físicas y químicas también varían en función a su número atómico. ¿Qué más se puede decir? También está ordenado de acuerdo a sus electrones. ¿No es cierto? Ya. Veamos eso entonces. Por tanto, ¿yo qué puedo decir? Que la tabla periódica moderna, por acá, ¿ya? La tabla periódica moderna es aquel que va a organizar, va a clasificar, va a clasificar y también va a ordenar. Ya, hasta ahí. La tabla periódica moderna organiza, clasifica, ordena. ¿Pero a quiénes? A los elementos químicos. A los elementos químicos. Ya. La tabla periódica moderna organiza, clasifica, ordena. ¿A quiénes? A los elementos químicos. ¿De acuerdo a qué? Bueno, de acuerdo a sus propiedades físicas y químicas. Importante esto. ¿De acuerdo a qué más? A su configuración electrónica. Ahí está. Y también de acuerdo a su número atómico, obviamente. Cuando hablamos de número atómico, el famoso Z. Muy bien. Entonces, viendo esta estructura, es posible pues, definir a la tabla periódica moderna de manera fácil, ¿no? ¿Cómo? La tabla periódica moderna organiza, clasifica, ordena a quienes, a los elementos químicos. ¿De acuerdo a qué? De acuerdo a sus propiedades físicas y también químicas. De la misma forma, de acuerdo a su configuración electrónica. Y por último, de acuerdo a su número atómico. Muy bien. Entonces, viendo eso, ya entendemos más o menos de qué se trata o qué es la tabla periódica moderna, ¿no es cierto? Ya está. Entonces, esta tablita es aquel que ordena, clasifica y organiza, ¿no es cierto? Están ordenaditos, están bien clasificados y están bien ordenados, ¿no? Los elementos químicos, en base a sus diferentes propiedades, ¿no es cierto? Entonces, de esa manera se puede definir a la tabla periódica moderna. Listo, listo. Muy bien. La tabla periódica moderna está, pues, o tiene 7 periodos y 8 grupos A y 8 grupos B. Veamos, ¿cómo es eso? Cuando mencionamos periodos, a ver, la tabla periódica moderna tiene 7 periodos. Cuando te menciona periodos, son las líneas horizontales. O sea, 1, 2,
2 y así. Por eso que tenemos 7 periodos. Primer periodo, periodo 2 y así sucesivamente hasta periodo 7. Periodo 7. ¿Qué significa eso? Si me dices señalar el periodo 4, bueno, serán los que están en la fila 4. Ellos, todos ellos de acá. Listo, todos ellos de acá son, pues, pertenecen al periodo 4. Al periodo 7, aquí al fondo, ¿no? Todos ellos, ¿no es cierto? Periodo 1, los de arriba nomás. Y así, recuerda, periodos son las líneas echaditas, son las líneas horizontales. Por ejemplo, periodo 2, ahí está litio, berilio, boro, carbono, nitrógeno, oxígeno, flúor, neón. De esa manera, ¿sí? Entonces, cuando te mencionan periodos, se refieren a eso, ¿no? A las líneas horizontales. ¿Y existen cuántos periodos? Existen pues 7 periodos. Muy bien, esos son periodos. De la misma forma, la tabla periódica, ¿qué tiene? Tiene pues, tiene 8 grupos A y también tiene 8 grupos B. O sea, si tiene 8 grupos A y 8 grupos B, total existen 16 grupos. 8A y 8B. Muy bien. Entonces, ahora hay que identificar. Cuando te mencionan grupos, ya se refieren a las líneas verticales, o sea, a las líneas que están verticalmente hacia arriba. O sea, por ejemplo, 1A, 1A, ahí tengo 1A, 2A, listo. Después de esto paso acá, a lo que es al grupo, a ver, 1A, 2A, ya acá ven el 3A, 4A, 5A, 6A, 7A y 8A. Listo. ¿Qué significa eso? Que si preguntan los elementos que están ubicados en el 2A, simplemente trazo una línea hacia verticalmente. Ahí está. Ellos, los que pertenecen al grupo 2A. Recuerda que si decía periodo 2, era pues vertical, o sea, de manera horizontal. Pero no. Ahora estamos en grupos. Entonces son las líneas, son las líneas verticales. ¿Estamos? Listo. Entonces, las verticales son grupos. 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, 8A. Y también B. Aquí tengo 1B, 2B, 3B, 4B, 5B, 6B, 7B, 8B. 8B son ellos tres, las tres filas, las tres columnas. De aquí hasta aquí son 8B. Ellos son 8B, los tres. Ya. Ahora, los de abajito, ya. Miren acá, el grupo, el 3B, ya. Este también engloba a los elementos que están acá. O sea, en 3B hay más elementos. De acá pasa aquí y ahí también ellos. ¿Sí? Listo. Entonces, la tabla que tiene 7 periodos y 8 grupos A y 8 grupos B. ¿Qué significa eso? Que cada grupo tiene nombre. Por ejemplo, 1A van a ser alcalinos. Ahí está. 2A van a ser alcalinoterrios. 3A boroides. 4A carbonoides. 5A nitrogenoides. 6A anfígenos. 7A halógenos. 8A gases nobles. En el caso de los B, simplemente pues llevan el nombre del primer elemento. Familia 1B, familia del cobre. 2B, familia del zinc. Y así sucesivamente. ¿Estamos? Listo. Ya, ahora, por ejemplo, ¿no? Yo quiero ver el cloro. El cloro, ¿en qué periodo y grupo está? Simplemente intercepto. Yo quiero el periodo. Voy de manera vertical, o sea, horizontal. Y encuentro está en periodo
tercer periodo. ¿En qué grupo? Voy arriba. Grupo 7A. Ahora, si quiero otro elemento, por ejemplo, por acá, aquí, quiero al oro. Ahí está, oro. ¿El oro en qué periodo está? Si voy para la izquierda, encuentro al periodo 6. Si voy para arriba, encuentro su grupo. Grupo 1B. Y de esa manera yo puedo ubicar a un elemento químico. ¿Estamos? Muy bien. Ahora continuemos. Entonces, es importante ver esto en qué periodo y grupo está. ¿Por qué? Porque más adelante vamos a usar esta ubicación. ¿Ya? Por ejemplo, aquí el potasio. ¿El potasio en qué grupo está? Voy para la izquierda, encuentro el periodo 4. Voy para arriba, encuentro su grupo 1A. Ahí está, 1A. Ya está. Entonces, cada elemento se puede ubicar en base a su periodo y grupo. Por ejemplo, yo te puedo mencionar qué elemento está en el periodo 5 y grupo 4A. ¿No es cierto? Podría ser. Entonces, voy y busco nomás. Otro elemento. ¿Qué elemento está en el cuarto periodo y 5A? Cuarto periodo 5A. Cuarto, acá. Cuarto periodo. Y voy hasta el 5A. 5A por acá abajo. Ajá. Aquí está. 5A y periodo 4. Encontré. Arsénico. Entonces yo puedo ubicar de esa manera. ¿Estamos? Muy bien. Recuerda que cada grupo tiene un nombre. A ver, vamos a recordar esos nombres. A ver, por acá. Perfecto. Ya, nombres de los grupos. Los grupos A, recuerda que 8A, 1A, 2A hasta 8A son representativos. ¿Por qué? Porque en su configuración electrónica terminan en S y P. Pero por lo pronto hay que verlo así nomás, ¿ya? Grupo A, representativos, nada más. El grupo B son transición, nada más. Listo. ¿Por qué? Porque van a terminar en D su configuración. Pero por lo pronto hay que entenderlo así nomás. Grupo A son representativos. Grupo B son transición. Listo. Ahora, hay que recordar los nombres de cada grupo. Ahí tenemos. Por ejemplo, el grupo 1A, muy bien, 1A se llamaba alcalinos, ¿no? Alcalinos. El 2A recibía el nombre de ¿qué? De alcalino térreos. 3A se van a llamarse térreos o boroides. El 4A recibe el nombre de carbonoides. 5A, nitrogenoides. 6A se llama anfígenos, calcógenos o también llamado comúnmente chalcoides. 7A se llaman halógenos, 8A gases nobles. Entonces, a ver, repasando una vez más. El grupo A son 1A alcalinos, 2A alcalinotérreos. Ya, continuamos. 2A y 3A boroides o térreos. 4A carbonoides. 5A nitrogenoides. 6A son anfígenos o calcógenos. 7A halógenos. Y también 8A son gases nobles. Muy bien. Ahora, en los B, ¿qué dijimos? Que también recibían el nombre del mismo elemento. Pero en el caso de 1B, familia o son metal de acuñación, ¿no? 2B, elementos puente. Ya, de ahí sí. Familia del escandio. 4B, familia del titanio. 5B, vanadio. 6B, el cromo. 7B, manganeso. Y 8B, recuerda que agrupa 3 columnas, son ferromagnéticos. Entonces, los grupos B solamente reciben el nombre del primer elemento que está en la parte inicial, ¿no es cierto? Por ejemplo, 5B, ¿quién está arribita? Vanadio. Entonces, familia del vanadio. Y así para el resto.
Muy bien, continuamos. A ver, rápidamente, vamos a ver un poquito de ejercicio, ¿sí? A ver, ¿cuál es el elemento con menor cantidad de protones o Z? Protones y después Z. Hay que ver qué elemento está inicialmente. A ver, calcio, hidrógeno, helio, unión y carbono. Ya. Cuando tú observas, el hidrógeno se encuentra en el casillero 1. Por tanto, esta es el menor cantidad de protones. ¿Por qué? Porque está en el número 1. Él está en el número 2. Y así sucesivamente, ¿no? Entonces, hidrógeno es el menor. Muy bien, hidrógeno es el menor. Ya. Un elemento se representa de la siguiente forma. Abajito me representa su Z, o sea, sus protones. Entonces, ¿yo qué diré? Este elemento aluminio posee el mismo número, viene acá, 13 protones o número atómico 13. Respuesta 13. Siguiente ejemplo. En la tabla periódica actual existen ¿cuántos periodos? ¿Qué dijimos? 7 periodos, como los días de la semana. 7 periodos. Siguiente ejercicio. Aquí está 7, marcamos 7, muy bien. Siguiente. ¿Cómo se ordenan los elementos químicos en la tabla periódica? Recuerda que se ordenaban de acuerdo a qué? A su número atómico, ¿no es cierto? Entonces, a ver, vamos acá. Ajá. En diagonales, no. Solo filas, solo columnas o filas y columnas. Ah, ya. La tabla periódica se ordena en qué? En base a filas o periodos y también columnas, los famosos grupos. Y recuerda, ¿no? Hay 7 periodos y 8 grupos A y 8 grupos B. Total, 16 grupos. Grupos, ¿ah? Grupos. Grupos. Listo. Muy bien. Perfecto. Seguimos. Y ahí está ratificando la respuesta. Sí, sí. Ahí está. Perfecto, perfecto. Muy bien. Siguiente. De acuerdo a qué parámetro se ordenan los elementos en la tabla periódica. Veamos. De acuerdo a la masa, la actual no. De acuerdo a protones, cuando habla de protones se refiere a Z. Ya, esta puede ser. Seguimos. Masa no. No. Electrones, no, básicamente. Grupo, no. A ver, se ordena en base a su número de protones o Z, que aumenta de izquierda a derecha. Perfecto. ¿Cuál es el grupo con más elementos químicos? Grupo que dijimos que el famoso, el 3B tiene mayor cantidad de elementos químicos, porque recuerda, ¿no? Que también albergaba, ahí está, tercer B, ya está, también alberga a los de abajo, a ellos y a ellos. Hay más elementos químicos, hay todo él y todos ellos de acá. Entonces, un montón de elementos químicos, ¿sí? 3B. Perfecto, muy bien. Ahora aquí voy a relacionar, ¿no es cierto? Acá potasio, sodio y francio. ¿En qué grupo está? Alcalinos. 1A, pues. Ya. ¿Qué más? Azufre, oxígeno y selenio. Son calcógenos 6A. Entonces, esto voy a trabajar con la tabla periódica. ¿Sí? El bromo, cloro y yodo están en el grupo halógenos o 7A. Calcio, magnesio y bario están en el alcalino tercios 2A. Y continúo por aquí. Un halógeno, un alcalino, un metal y un gas noble. A ver, un gas noble, el neón. Un alcalino, 1A, potasio. Veamos, alcalino, potasio. Ya está. Un gas noble, el neón. Un metal, a ver, un halógeno, el flúor. Un metal, zinc. Entonces, esto lo puedo resolver usando la tabla periódica, por lo pronto, ¿sí? Entonces ya poco a poco con el trabajo se aprenden los elementos químicos.
pero por lo pronto, para saber dónde se van a ubicar, hay que usar la tabla periódica. Perfecto. Muy bien. Tarea y a resolver. Y gracias. Chao, chao.